En general, les extiendo pues la bienvenida a este diplomado internacional en necesidades específicas del aprendizaje y talentos excepcionales. Voy en este momento a compartir las plantillas que vamos a socializar en el transcurso de estos encuentros. Regálenme un segundo. Listo. Bien, aquí tenemos la plantilla principal. Digamos que esta es nuestra presentación al diplomado. Estamos, como les decía, diplomado internacional en necesidades específicas del aprendizaje. Tal vez Vilma Vázquez, como aparece allí a pie de pantalla. Soy psicóloga, soy especialista en educación inclusiva y estoy en este momento pues cursando la maestría en educación. Entonces, eh, eh, bueno, y muchos otros anotación ahí en mi hoja de vida como experiencia. Mi experiencia laboral, para así decirlo, la he tenido en prácticamente en el contexto educativo, la mayoría. Primeramente fui técnico en educación preescolar y eso me permitió pues entrar a un plantel educativo. Luego de allí estudié psicología, eso también me dio como tal la oportunidad de ampliar más el conocimiento en cuanto a las relaciones humanas y seguir construyendo conocimiento en un plantel educativo. Y pues ahorita laboro como docente orientador, varios años de experiencia también en la Corporación Internacional Líderes con diferentes programas relacionados con la psicoeducación o la psicoeducativa. Eh, bueno, y aquí estamos entonces dándole inicio a este diplomado, un diplomado pues bastante nutrido en temas, un diplomado muy enriquecedor que nos va a ayudar, estoy más que segura que nos va a ayudar en nuestro ámbito laboral, si nuestro perfil es docente, psicólogo u otra carrera afín, y que nos va a ayudar también en, digamos que en ese contexto familiar, si somos padres de familia de algún chico o familiares de algún pariente con algún tipo de condición. Condición quiere decir trastornos del neurodesarrollo. Tenemos muchos temas por los cuales vamos así sé que va a ser muy, muy productivo porque me gusta impartir este conocimiento de una manera práctica. ¿Qué quiere decir lo práctico? Que aquí lo que se imparta, ustedes lo puedan llevar a su aula de clases. ¿Sí? Profe, pero ¿cómo vamos a hacer si estamos en medio de esta pantalla y cómo hacemos? Sí, le mando estudios de casos, ustedes analizan los estudios de casos y luego socializamos. Obviamente el estudio de casos, ustedes también lo pueden cambiar por situaciones que viven allí en su contexto o experiencias vividas en su contexto. Antes de comenzar, pues como tal, en este proceso, quiero darle gracias a Dios primeramente, porque es quien nos permite estar en este lugar, es quien nos permite estar en este espacio, es quien nos provee todos los recursos en el cual vamos a poder retroalimentar, porque sé que muchos de los temas que estamos tratando, que vamos a tratar, perdón, aquí eh, ya lo hemos escuchado o lo hemos visto en algún momento de nuestra vida. Hoy es la introducción. ¿Qué quiere decir la introducción? Nuestro primer momento
es socializar todos los 4 módulos académicos en los cuales vamos a trabajar. Los 4 módulos que inmersos a ellos tienen una temática y que cada una de esas temáticas pues, vamos a retroalimentar y vamos a colocar ejercicios prácticos. Ese vendría siendo nuestro objetivo del día de hoy, que ustedes conozcan, que ustedes identifiquen, que ustedes, digamos que se empapen un poco y vamos a trabajar. Este diplomado tiene digamos que un título bastante productiva o muy llamativa. Cuando hablamos de necesidades específicas de aprendizaje, allí nos estamos refiriendo a todos y cada uno de nuestros estudiantes en el aula. Sabemos que nuestra aula de clase, los que somos docentes, es un aula neurodiversa. Lo que quiere decir es que cada uno de nosotros tiene diferentes formas de pensar, tiene diferentes formas de analizar la situación, tiene diferentes maneras de aprendizaje. Aparte que tenemos inteligencias múltiples, según nos dice Gardner, ¿verdad? Tenemos inteligencias múltiples. Esto nos lleva a que esa aula de clases sea neurodiversa y que en esa aula de clases podamos encontrar necesidades de aprendizajes específicas, no necesidades de aprendizajes especiales, porque igual de educación especial la necesitamos, digamos que todos, ¿verdad? Porque yo necesito aprender, usted necesita aprender desde su realidad, desde su habilidad. Lo que quiere decir es que se debe ser especial esa manera de aprendizaje porque hay algo que vale retomar, que el aprendizaje y el interés van de la mano, ¿verdad? Entonces, a esto es que nos enfocamos. Allá es donde queremos ir, a puntualizar todas esas necesidades específicas de aprendizaje que pueden llegar a tener nuestros estudiantes. Luego de allí nos vamos a la neurodivergencia, que digamos que está focalizado a aquellos grupos de estudiantes que presentan trastornos en neurodesarrollo como trastornos del aprendizaje, dislexia, disgrafía, discalculia, aquellos que presentan trastornos por déficit de atención e hiperactividad, o aquellos que allí está enfocada como tal esa necesidad específica del aprendizaje, el poder entender, el poder entender y comprender cada una de las necesidades que tienen nuestros estudiantes en esa aula. Ahora, cuando hablamos entonces de lo que son talentos excepcionales o capacidades excepcionales, pues es otro tema muy importante que se debe tratar, que debemos tener en cuenta, porque no solo tenemos en el aula unos estudiantes, digamos que con un coeficiente intelectual bajo, también podemos tener estudiantes con coeficiente intelectual alto o con una doble excepcionalidad. Cuando hablamos de lo que es capacidades o talentos excepcionales, prácticamente nos referimos a aquellos individuos, no voy a hablar de niños o de niñas específicamente, sino a esos individuos que poseen un potencial o un desempeño significativo superior, ojo, superior al de sus pares de la misma edad en una o varias áreas específicas. ¿Sí? Ese vendría siendo como tal un concepto o una terminología de lo que es talentos o capacidades excepcionales. Ahí es importante diferenciar estos términos, aunque a menudo se usan indistintivamente o se solapan también. Capacidad excepcional o alta capacidad
Es ese término que se refiere a la capacidad intelectual global, superior o media, ¿sí? Las personas con capacidades excepcionales suelen tener un rendimiento en diferentes áreas cognitivas como el razonamiento, como la memoria, la comprensión y el aprendizaje. Y tienen también ciertas características, que eso lo vamos a ver entonces, lo vamos a desglosar cuando estemos trabajando ese. Como les decía, hoy trabajaremos la introducción. En esa introducción vamos a hablar de los 4 módulos que vamos a trabajar. Vamos a ver 4 plantillas. Vamos a ver 4 plantillas. Las 4 plantillas que están relacionadas con el título o el nombre de esos 4 módulos académicos. No vamos a ver más plantillas. Bueno, y la plantilla de los objetivos. Entonces ustedes preguntarán, profe, pero ¿por qué está hablando de, digamos, ritmos de aprendizaje? Moderado, lento y rápido, y en la plantilla solo aparece el módulo número 2. Es por ello, porque es la introducción, o sea, voy a hablar ampliamente de lo que vamos a trabajar allí. Ya el día de mañana sí iniciaremos con el módulo 1 y se va trabajando, se va socializando uno a uno las plantillas o los temas. Bien, saludamos entonces a todas las personas que hasta este momento estaba permitiendo que ingresaran mucho más participantes para iniciar este proceso. Les enviamos un fraternal saludo y le damos gracias por haber aceptado la invitación a este diplomado internacional en necesidades específicas del aprendizaje y talentos excepcionales. También saludamos a todas aquellas personas que realizan el diplomado de manera sincrónica o que van a realizar el diplomado de manera sincrónica. Tenemos 2 momentos o varios momentos de la clase, no solo 2 específicos, varios momentos de la clase que tienen que ver con el primer momento de socialización y luego el momento de interacción, donde ustedes van a poder hacer preguntas, donde van a poder hacer aportes, donde van a poder eh, ampliar, van a poder aportar al tema que estamos tratando o hacer preguntas, como les digo. Eh, también hay un momento de una tarea, ¿sí? Yo le digo tarea, es una actividad, digamos que autónoma, una tarea autónoma, una actividad autónoma, donde van a ver estudios de casos, donde van a ver ciertas preguntas que también están relacionadas con la temática que estamos trabajando. Vamos a obtener un material de apoyo, como se les ofertó, un material de apoyo. En ese material de apoyo, las plantillas que vamos a trabajar, encuentran también digamos que un Word, ese Word en el cual están muchos links que están relacionados con el tema y que ustedes puedan ahí interactuar con él. ¿Qué más les puedo decir antes de iniciar? Bueno, tenemos el título del diplomado y el objetivo en esta plantilla. El título del diplomado es Diplomado Internacional en Necesidades Específicas del Aprendizaje y Talentos Excepcionales. Nuestro objetivo, el objetivo general del diplomado, reconocer todos los procesos pedagógicos implícitos en torno a las necesidades específicas del aprendizaje y talentos excepcionales de los niños y jóvenes escolarizados en el sistema educativo regular y que requieren de una atención diferenciada. Cuando habla de una atención diferenciada, quiero recalcar o resaltar que no es que ellos van a tener mucha más garantía que los otros, o no es que ellos van a tener mucho más apoyo que los otros, o no es que ellos van a tener flexibilidad y los otros no. Estamos en un sistema educativo hoy día flexible,
donde se debe tener en cuenta esa neurodiversidad, donde se debe tener en cuenta que independientemente de el currículo también estandarizado, debe ser flexible. De igual manera, proporcionar los espacios de análisis, reflexión y diseño de estrategias que optimicen los aprendizajes individuales de los estudiantes. Aquí va una comita. Facilitando a su vez logros colectivos en el contexto altamente diverso. Entonces, también vamos a abordar estrategias, profe, ¿qué puedo hacer si tengo un niño que se levanta demasiado del puesto, que me interrumpe a cada momento? Ese niño no quiere copiar, profe, ese niño no lleva un proceso lector adecuado para los niños de su edad. Es un niño que molesta en clase, es un niño que se levanta de clase, es un niño que grita, es un niño que salta, que se trepa en todas partes, es un niño que le explico el tema e inmediatamente se le olvida el momento, ¿sí? Podemos tener todos esos tipos de situaciones en el aula, pero entonces ahí está donde vamos a poder crear estrategias eh, que puedan optimizar ese proceso en nuestros estudiantes. Estrategias que de una u otra manera, sean óptimas y que sean específicas para ese estudiante. Porque puede que la estrategia A no le sirva para el estudiante Y o el estudiante X, sino que cada uno de ellos pues requiere de una, digamos, de una estrategia diferente con el fin de flexibilizar su proceso. Y de esta manera entonces se busca proveer de los elementos teóricos prácticos para que el docente sea conocedor de todas posibilidades que tiene el niño en la escuela inclusiva, abierta y flexible, consiguiendo que ponga en juego sus conocimientos al servicio de la población. Este objetivo va un poco más para nosotros, ¿verdad? Para nosotros los profes, los docentes, los educadores que estamos en esa aula de clases y que reconocemos que hay un aula neurodiversa, ¿sí? Donde vamos a buscar o nos vamos a proveer de elementos teóricos, como les dije ahorita, que es el concepto de talentos excepcionales. Entonces, a veces a esos chicos con talentos excepcionales no se le brindan los ajustes necesarios porque es que creemos que esos niños no lo necesitan, porque es que tienen una capacidad excepcional, todo lo aprenden rápido, es más, va mucho más avanzado que los otros chicos. Pero no es así. Ellos también requieren eh, una atención relacionada con, ¿qué pasó? Ellos también requieren una atención que esté, digamos, ligada, que esté eh, enfocada en lo que son, sus habilidades, ¿verdad? Bien, el nivel de formación es básico, intermedio, avanzado y va dirigido pues a un equipo interdisciplinario amplio como rectores, coordinadores, directivos, a docentes de educación inicial que son los que llamamos docentes de primaria infancia, eh, docentes de educación primaria, educadores especiales, a talleristas, terapeutas ocupacionales, a psicólogos, a estudiantes de carreras afines y a un público en general. Quisiera que usáramos el chat, y allí me colocaran qué perfil tienen. Quisiera pues conocer al menos el perfil del personal o de los compañeros que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a ir colocando allí el perfil que soy y digamos en qué laboro, si gusta. Ana María es psicóloga clínica, docente de secundaria, docente de área, maestro, Jocelyn es maestra,
estudiantes de carrera afín, normalista superior, docente en formación, dice Jadid Carrillo, psicólogo educativo es Darleni, psicóloga Ana Borbón, docente de primaria, psicólogo escolar, licenciada en español, docente de aula, docente de lenguas extranjeras, docente preescolar, docente de nivel superior en universidad, estudiante de primera infancia, psicología escolar, docente primaria, grado quinto, ok. O sea que la mayoría somos docentes, ¿verdad? Entonces, bien, porque así nos vamos a entender. Teacher, coordinator, Lowing, es coordinador, ok, muy bien, docente, docente, educador comunitario, docente orientador es Yajaira, docente de primaria, muy bien, psicóloga escolar y laboro en INAIPI, Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia, nos cuenta Luisa. Docente de ciencias naturales, docente de primera infancia, psicólogo educativo, psicólogo y talleres en empresas, ok. Soy licenciada en lengua y especialista en investigación educativa. Ok. Bien, entonces la mayoría de los que estamos aquí, orientadora académica, Sureli, tenemos esa carrera de docencia, ¿verdad? O sea que tenemos en nuestro diario vivir ese, ese lazo entre un aula de clases, un estudiante y nosotros. Y obviamente su proceso de aprendizaje. Entonces, allí, bueno, sí, la mayoría son docentes. De allí, pues, obviamente, como les decía ahorita, es un tema muy importante para llevarlo al aula de clases. Eh, el Diplomado Internacional en Necesidades Específicas del Aprendizaje y Talentos Excepcionales permite a los participantes acercarse conceptualmente a 4 escenarios del conocimiento. El primero se le ha llamado diversidad de los aprendizajes y con ello se ha realizado un abordaje importante frente a esas alteraciones específicas en el aprendizaje escolar. Se le llama diversidad de aprendizaje por las diferentes maneras como tienen nuestros estudiantes para retener, para obtener una información, ¿sí? Ahí hablaremos de dislexia, disgrafía y discalculia, dislalia, dispraxia, eh, específicamente, y pues obviamente también vamos a dar ciertos tips, ciertas estrategias para trabajarla en el aula de clases. ¿Cómo yo puedo implementar esa estrategia en el aula con mis estudiantes neurodivergentes o con mi estudiante que tiene una dificultad de aprendizaje, aunque no tenga una neurodivergencia, está presentando cierta dificultad en el aprendizaje de ciertos aspectos educativos? Se retoman asimismo los trastornos del neurodesarrollo, donde encontramos el TDAH, que viene siendo trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, sin olvidar que en el entorno escolar existen niños y jóvenes con alteraciones específicas del lenguaje. Si esos estudiantes presentan alteraciones específicas del lenguaje como la dispraxia, muy posiblemente también puedan tener dificultades en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, esto exige que especialistas en educación inclusiva puedan brindar orientaciones pedagógicas que se puedan hacer en el aula de clases, se puedan implementar en esa aula de clases. Esto permitirá introducir al personal capacitado en la adquisición de competencias específicas que le ayudará a valorar y a entender desde una perspectiva inclusiva las barreras en el aprendizaje y la participación que pueden presentar la diversidad de estudiantes que confluyen en el aula. Ese vendría siendo ampliamente una presentación de este diplomado que está relacionado con todos esos temas o con la temática que vamos
a trabajar. Luego, pues, eh, está otra presentación de habilidades para desarrollar, donde nos habla de un escenario de aprendizaje que se le ha denominado necesidades específicas del aprendizaje y talentos excepcionales en los procesos cognitivos, donde se hace un reconocimiento conceptual sobre lo que es la inteligencia en general, lo que es el razonamiento abstracto, numérico y verbal. Vamos a identificar eh, allí y puntualizar eh, ciertas estrategias, ciertas también eh, ejercicios prácticos para desarrollar esa habilidad de nuestros chicos, ¿sí? El razonamiento abstracto, razonamiento numérico, razonamiento verbal. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la atención, la concentración, obviamente la memoria. Eh, obviamente, pues la memoria también, que son puntos importantes en el proceso de aprendizaje. Y en cuanto a las funciones ejecutivas, vamos a escuchar cuando estemos hablando sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, esa alteración que tienen nuestros estudiantes en ese aspecto, ¿sí? Una de las situaciones que embarga al niño con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad es esa dificultad, la dificultad en cuanto a las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Control de impulsos, ¿sí? Atención, percepción, memoria, control inhibitorio, razonamiento, que es gran parte de las afectaciones que tiene un niño con TDAH. Y pues obviamente el desarrollo de pensamiento. Todo esto nos acerca al conocimiento de la población escolarizada con altas capacidades y talentos excepcionales, partiendo desde el concepto de inteligencia, tipologías, características, perfiles para el reconocimiento de talentos excepcionales y las estrategias de acompañamiento y orientación que se deben adelantar en el contexto educativo y en el contexto hogar. ¿Sí? Entonces, pues allí vemos focalizada toda, digamos que la temática. Bueno, aquí en el módulo 1 vamos a hablar de la diversidad. Primeramente, pues enfocarnos qué es la diversidad. La diversidad educativa, hablándolo desde el término educativo, diversidad es aquello que no es igual, ¿verdad? Diversidad podemos decir que es aquello que es diferente, aquello que es diferente, aquello que cambia, ¿verdad? Diversidad es una variedad, una pluralidad de características, de cualidades, de elementos que existen en muchos de los contextos o en determinados contextos. Y pues también podemos decir que es la presencia de distintos tipos de individuos o cosas que son diferentes en sí. Eso es lo que digamos que viene siendo en términos generales diversidad. Ahora, aquí nos vamos a enfocar es en este título, diversidad de aprendizaje. En este módulo, hablando de diversidad de aprendizaje, vamos a enfocarnos en lo que es la diversidad educativa. Es un reto, ¿verdad? Es un reto que debemos afrontar nosotros los profes, al igual que los padres de familia, que los padres y madres de familia, los cuidadores. Porque aunque tengamos en el núcleo familiar 5 hijos, cada uno de ellos piensa, actúa, eh, se comporta
de diferentes maneras, aunque mira que están siendo criados por el mismo papá y la misma mamá, pero piensan de manera diferente, actúan de manera diferente. La diversidad educativa, entonces, es un reflejo de nuestra sociedad. Los niños tienen que aprender que todos somos diferentes. Los niños tienen que aprender a respetar esas individualidades. Cuando hablamos de esa diferencia, nos enfocamos en el decreto 1421. ¿Qué es el decreto 1421 del 2017? Hablando aquí en normatividad Colombia, que nos habla de la educación inclusiva. Dentro de esa diversidad, pues obviamente hablamos de la educación inclusiva. El decreto 1421, que nos habla de la educación inclusiva, prácticamente se enfoca en esa flexibilidad, en esa normativa crucial en Colombia que reglamenta una educación inclusiva para todos, todos y todas, en todos los niveles, preescolar, básica y media. El objetivo de esa educación inclusiva es que se le pueda garantizar el derecho a la educación de calidad para todos los estudiantes, que se puedan eliminar las barreras y que se le pueda promover una participación plena de las personas con discapacidad en ese sistema educativo regular. Con discapacidad, ojo, está esa y está la 2216, la ley 2216 del 2022, que nos habla de los ajustes razonables que se le deben brindar a aquellos estudiantes con necesidades específicas del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, el objetivo como tal, el objetivo de alcance para alcanzar es que el decreto se enfoca específicamente en garantizar eso, el acceso, la permanencia, la calidad de la educación para estudiantes con dificultades en el aprendizaje en el marco de la educación inclusiva, o sea, aquellos estudiantes que presentan barreras para su aprendizaje y su participación activa en ese contexto regular. El sistema educativo regular entonces establece que los estudiantes con discapacidad tienen derecho a acceder a las mismas escuelas, a las mismas instituciones educativas a las que asisten las personas sin discapacidad, sin ningún tipo de dificultad de aprendizaje, porque es allí donde se le debe promover la integración en ambientes comunes de aprendizaje. Aspecto importante que tiene que ver el entender esa diversidad. Pues si al hablar de educación inclusiva, pues obviamente nos vamos a referir también a que este debe ser un proceso permanente, desde la primera infancia hasta la edad adulta. Y pues con el decreto se busca que se establezcan o que se les velen ciertos derechos de los niños como la no discriminación, el decreto a la equidad, a la pertinencia, a la participación. Y la participación, por ejemplo, involucra a la familia, a la sociedad, al Estado y los propios estudiantes en el proceso educativo. Allí entonces, al hablar en este módulo, pues entonces nos enfocamos en lo que es, en qué contexto se aplica la diversidad, ¿sí? Y podemos decir que esta diversidad se manifiesta en muchos ámbitos. Unos que otros más comunes, ¿verdad? Está la diversidad cultural, donde están las distintas costumbres, las tradiciones, los idiomas, las creencias, las formas de vida de los grupos humanos. Está también la diversidad biológica o la biodiversidad, que es esa diversidad de los seres vivos, plantas, animales, microorganismos, que son los que habitan en un ecosistema, incluyendo allí la diversidad genética.
y de especies y de ecosistemas. Tenemos también la diversidad social. Eh, la diferencia, que se da la diferencia entre las personas basados prácticamente en aspectos elementales como la edad, el género, la etnia, la orientación sexual, la capacidad física o mental, la religión, la clase socioeconómica, todo ello pues enfocado en esa diversidad social. Diversidad de pensamientos también tenemos, la existencia de diferentes perspectivas, ideas, diferentes formas de abordar problemas o diferentes situaciones. ¿Por qué es importante entonces la diversidad? ¿Qué es lo que nos vamos a enfocar aquí en este módulo? La diversidad es generalmente valorada porque enriquece. La diversidad aporta diferentes puntos de vista, experiencias y habilidades que pueden llevar a soluciones más creativas e innovadoras también. Promueve la inclusión porque fomenta un ambiente donde todas las personas se sienten valoradas, se sienten respetadas, independientemente de sus diferencias. Fomenta el aprendizaje, la interacción con personas de diferentes orígenes o con diferentes formas de pensar. eh, Amplía esto como tal nuestros horizontes y nos ayuda a comprender mejor el mundo. También fortalece la resiliencia en sistemas biológicos, la diversidad genética, ayuda a las especies a adaptarse a esos cambios ambientales. Podemos decir que en sistemas sociales o empresariales, la diversidad puede hacer que una organización sea más adaptable, se haga mucho más robusta frente a todos esos desafíos que se presentan. En fin, la diversidad es esa riqueza que surge prácticamente de la existencia de múltiples diferencias y su reconocimiento, su valoración, que son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de diferentes aspectos de la vida, ¿verdad? Entonces, pues allí, cuando hablamos de diversidad, entonces, cuando hablamos de lo que es diversidad educativa o de diversidad en el aprendizaje, nos enfocaremos a ese reflejo de nuestra sociedad, donde debemos saber que todos pensamos y actuamos diferente. Por eso hablamos tanto de lo que es educación inclusiva, ¿sí? Un niño que respeta la diversidad va a ser un adulto educado, va a ser un adulto alejado del racismo, de la xenofobia, un adulto que se va a adaptar a cualquier momento, ¿sí? Eh, hay un filósofo que se llama Paul Sartre. Sartre decía, nadie es como otro, es otro, ¿sí? Y esto puntualiza y prácticamente resulta esencial desde la primera infancia, desde los más pequeños, para que ellos puedan aprender a convivir, para que aprendan a convivir. Y es allí donde la sociedad eh, eh, así es como
Qué pena, se desconectó. Bien, qué pena, qué pena. Cuando sea así que escuchen entrecortados, me avisan, compañeros. Muchas gracias. Entonces, dice mi señal está en calidad. Señal está pésima, ya me ha tocado 5 veces. Uy, parece que está pues en general porque a mí también me sacó. Bueno, ¿y ahora sí me escuchan bien? Ahora sí me escuchan bien para retomar un poco la información que estaba brindando. Voy a apagar un poco, voy a apagar mi cámara. Voy a apagar mi cámara para que así haya un poco más de estabilidad como tal en la señal. Qué pena con ustedes. No me gusta socializar con la cámara apagada, pero pues es pertinente en este momento. Bien, entonces les decía que había un filósofo, eh, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre decía que nadie es como otro, ni mejor ni peor, es otro, ¿sí? Y esto resulta esencial porque debemos enseñar el concepto de diversidad a nuestros niños más pequeños, ¿sí? Para que ellos aprendan a convivir, porque de esa manera es como se van a encontrar en esa sociedad, ¿sí? No es necesario. Ahora sí. Ah, ok, ya se me escucha mejor, listo. Jean-Paul Sartre, así se llama, el filósofo. Jean-Paul Sartre. Bueno, voy a encender mi cámara. A ver. Listo. Entonces, eh, cuando hablamos entonces de esa diversidad, pues también nos enfocamos entonces a todos esos tipos de diversidad que nos vamos a encontrar, de cultura, de género, de identidad sexual, de capacidades, de medio socioeconómico, ¿sí? Pero ¿cómo se trabaja la diversidad educativa en el aula? Allí entonces nosotros debemos trabajar desde desterrar mitos, falsas creencias, que es ideal para trabajar diferentes conceptos que están apoyados eh, en que están apoyados en los diferentes contextos que nosotros nos enfocamos el día a día, ¿sí? Nos recuerda entonces la importancia de algún colectivo, nos recuerda la importancia de esa diversidad, ¿sí? Casi todos los colegios, todas instituciones educativas realizan trabajos, realizan proyectos que están relacionados con temas como igualdad de género, la interculturalidad, la prevención del acoso escolar por exclusión. Entonces, la enseñanza tradicional prácticamente se basa en que todos los alumnos deban estudiar lo mismo y al mismo ritmo, y que se ignore así la diversidad inherente al ser humano. Actualmente, ese modelo ha venido cambiando y mucho más, está siendo mucho más flexible para, pues, en pro de intentar entender un poco más todas esas necesidades a quien tenga mayores capacidades como a quien tenga un ritmo mucho más lento que el resto del grupo. Ahí entonces la diversidad educativa es esencial para poder construir una sociedad solidaria, en igualdad, alejada de prejuicios, educar en la diversidad. Prácticamente esto es una responsabilidad de toda la sociedad, tanto de los entes educativos como de las familias. Y solo así es como vamos a conseguir una sociedad
mucho más respetuosa con los otros. Dentro de esa diversidad o neurodiversidad, encontramos los estilos de aprendizaje, que en su momento, pues obviamente los vamos a desglosar uno a uno. Como les decía, aquí estamos es ampliando lo que vamos a trabajar, retroalimentando lo que vamos a trabajar allí. Cuando hablamos de estilos de aprendizaje, pues allí nos damos cuenta que en el ámbito educativo cada estudiante es único. Cada estudiante es único. Cada estudiante posee una manera particular de asimilar esa información y de adquirir nuevos conocimientos. Estos patrones individuales de aprendizaje son los que conocemos como estilos de aprendizaje. ¿Qué pasa allí? El poder comprender, el poder tener en cuenta esa diversidad educativa es lo que nos hace fundamental para el aprendizaje de nuestros estudiantes, porque nos permite adaptar nuestros métodos de enseñanza y pues eh, nos permite enseñar y facilitar un aprendizaje más efectivo y más significativo para cada uno de nuestros estudiantes. Se hace uso del DUA en los entornos educativos. Yuri, me imagino que es una afirmación. En todo nuestro quehacer pedagógico, debemos implementar el diseño universal para el aprendizaje. Compañera Yuri, en todo. Porque recordemos que el DUA se aplica a todos nuestros estudiantes. El DUA no solo se aplica a aquel estudiante neurodivergente o aquel estudiante que tiene un PIA. El DUA se le aplica a todos nuestros estudiantes en el aula de clases regular. ¿Qué son entonces los estilos de aprendizajes? El estilo de aprendizaje es esa preferencia que usted y yo tenemos, que nuestros estudiantes tienen, ¿sí? Preferencias y estrategias que usamos para poder procesar, para poder internalizar y para poder retener la información. Allí se basa en la idea de que cada individuo tiene una forma única de abordar el aprendizaje, que está influida por factores como la personalidad, la cultura, las experiencias previas, las habilidades cognitivas. Los estilos de aprendizaje no se limitan en un solo enfoque, sino que abarcan una combinación, pues obviamente, de varios elementos. Para hablar de esa diversidad de aprendizaje en cuanto a los estilos de aprendizaje, pues también debemos enfocarnos en diferentes teorías que existen. Algunas de las más conocidas de esas teorías es que tenemos un modelo de los hemisferios cerebrales. Recordemos, si tu hemisferio dominante es el derecho o si tu hemisferio dominante es el izquierdo, vas a tener más habilidad en tal y en una u otras cosas más que en otras, ¿verdad? Está el modelo de Bark, digamos que es el que clasifica esos estilos de aprendizaje en visual, auditivo, lectoescritura y kinestésico. Porque para Barr, según esa teoría, algunos alumnos aprenden mejor a través de imágenes, otros mediante explicaciones verbales, otros aprenden mayor cuando están leyendo. Y otros estudiantes, pues a través de experiencias prácticas y la acción. Tenemos las teorías del aprendizaje Cole. Aquí vamos a desglosar una a una y vamos a hacer un test de estilos de aprendizaje. Vamos a plantearlo en su momento. Eh, Cole, pues, está basado en un modelo cíclico. Él divide los estilos de aprendizaje en 4 fases también, pero tiene que ver con la experiencia. Experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Para Cole, los estudiantes pueden tener preferencias por una más que por una o más de estas etapas. También tenemos
los modos de aprendizaje de Gardner, que les decía ahorita, ¿verdad? Gardner propuso, sugiere, pues, que existen diferentes tipos de inteligencia: lingüística, matemática, espacial, musical, interpersonal, corporal, intrapersonal, la naturalista, la inteligencia, eh, corporal, ¿sí? La corporal o la kinestésica. Entonces, a todos esos tipos de inteligencia, a todos esos tipos de inteligencia abarca que es una habilidad que como individuo podemos tener. La importancia de identificar esos estilos de aprendizaje es que para el estudiante es esencial, porque digamos que eh, podemos diseñar podemos diseñar estrategias educativas más efectivas al conocer esa diferencia o la preferencia del estudiante. Va a poder fortalecer las habilidades de cada estudiante. Y nosotros como profes podemos adaptar un enfoque pedagógico para abordar como tal esa diversidad en cuanto a las formas de aprender. Allí en este módulo eh, la vamos a abordar. Sí, compañeros, yo expliqué cuando inicié que hoy solo vamos a ver 4 plantillas, las 4 plantillas que están relacionadas con el título del módulo que vamos a trabajar. En el módulo 1 estamos hablando comencé hablando de la diversidad, luego dentro de esa diversidad tenemos estilos y tipos de aprendizaje. Por eso estoy allí puntualmente, ¿sí? Ya luego vamos para el módulo 2, que vamos a ver allí intervención pedagógica en los procesos cognitivos y cómo podemos conocer el tipo de aprendizaje, nos pregunta la compañera Katia, teniendo en cuenta la diversidad. ¿Cómo podemos conocer el tipo de aprendizaje de los estudiantes? Esto es fundamental y muy buena su pregunta, mi profe. Porque conociendo esto, podemos adaptar las estrategias pedagógicas y podemos optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se trata de encasillar a alguien, sino de entender su preferencia y de entender su fortaleza. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿O cómo podemos conocer el tipo de aprendizaje? Observación directa, ¿sí? Esto es una herramienta muy valiosa para nosotros los docentes y para los padres, el prestar atención cómo ese individuo, como ese estudiante, interactúa en el aula con la información y con las tareas que les estoy brindando. En el aula, por ejemplo, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Preguntémonos, ¿qué actividad prefiere ese niño? ¿Trabajar en grupo? ¿Trabajar individual? ¿Con proyectos prácticos? ¿Leyendo libros? ¿Escuchando explicaciones? Se puede dar. Y toda esa diversidad la tenemos en el aula. ¿Cómo reacciona ante diferentes tipos de explicación? Cuando es oral se aburre, requiere de muchas más imágenes o se distrae si no puede moverse. ¿Qué tipo de preguntas hace tu estudiante? Preguntas cómo o por qué, indicando una necesidad de entender el proceso. Preguntas de qué o dónde, buscando datos concretos. Entonces, otra parte importante es cómo organiza su trabajo. Es visualmente ordenado, usa colores, necesita tomar notas constantemente. Entonces, miremos que allí, con esa pregunta que nos hace la compañera de cómo podemos conocer el tipo de aprendizaje, prácticamente se basa en la observación directa, en interpretar nosotros como profe los gustos que tiene cada uno de nuestros estudiantes, ¿verdad? Sí, este, este, eh, en sí, este tema
de conocer cuál es digamos que el tipo de aprendizaje del estudiante nos provee de muchos recursos, recursos pedagógicos, que a veces no lo implementamos porque creemos que no es suficiente, pero en el aula siempre debemos tener en cuenta, siempre debemos tener en cuenta eh, que cada uno, cada uno de nuestros estudiantes aprende de manera diferente. Somos padres de familia. ¿Cómo sé qué tipo de aprendizaje tiene mi hijo? O sea, ya no soy docente, sino que soy eh, padre de familia. Entonces, eh, ¿qué le gusta al niño? Le gusta ver videos, le gusta ver imágenes, le gusta que le explique. Es importante, es importante conversar, es importante hablar, es importante dialogar con la familia. Entonces, como profe, le vamos a preguntar al papá cuando estudia, ¿qué, ¿qué es lo que más le ayuda? Leer, escuchar, hacer diagramas, moverte, hablar con otros. Cuando no entiendes algo que te gusta hacer, decirle al profesor que te pida ayuda o ir a un video y amplías el conocimiento. Esto lo debemos tener en cuenta también las diferentes edades en las cuales el niño se encuentra. Si es un niño pequeño que está en la primera infancia, si está en el nivel preescolar, si ya está en nivel secundaria o universidad. También existen ciertos estímulos, ciertos cuestionarios y test de estilos de aprendizaje eh, que también han sido herramientas diseñadas específicamente para ayudar a identificar esas preferencias de aprendizaje como el modelo BARS, ¿sí? Para saber si el estudiante, su preferencia es visual, es auditiva, es lectoescritora o es kinestésica. También tenemos el cuestionario ONEI, ONEI Alonso de los estilos de aprendizaje. Este prácticamente tiene que ver con el modelo COL eh, para identificar si el estudiante es activo, reflexivo, teórico, pragmático. Eh, y pues también con actividades que involucran diferentes modalidades de aprendizaje, como por ejemplo presentar un tema con un video, ahí estamos desarrollando la habilidad visual, eh, propongo un debate como profe, un debate o una explicación, ahí estás trabajando lo auditivo. Pide que hagan un resumen o un mapa conceptual, allí se está trabajando el proceso lectoescritor y pues finalmente eh, se sugiere una herramienta que es una experiencia o una simulación, digamos una obra de teatro. Allí pues también tiene que ver con lo kinestésico. Lo importante aquí es observar con qué tipo de actividad el estudiante se siente más cómodo o que se desempeña mucho mejor o que muestra mucho más entusiasmo. Por ejemplo, una reflexión guiada, digamos. Invitemos al estudiante a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, sobre su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué te resultó más fácil de esta actividad? ¿Cómo te gusta que te expliquen las cosas? ¿Cuándo te sientes motivado para aprender? ¿Verdad? Entonces, mira que todo esto, todo esto nos ayuda a que entendamos, entendamos cómo se da el proceso, ¿sí? ¿Cómo se da el proceso? Bueno, aquí veo muchos chats, dice una pregunta, ¿ustedes enviarán el contenido escrito? Está todo muy bueno, claro que sí.
Ya ahorita cuando finalicemos la introducción, nuestro coordinador de la Corporación Internacional Líderes, él pues le va a explicar todo lo que tiene que ver con los temas administrativos y el material de apoyo, el cual se les está ofertando. ¿Sí? Él les dará la información pertinente allí. Bien, entonces, compañeros, en el módulo 2 hablaremos de intervención pedagógica en los procesos cognitivos. Cuando hablamos de esa intervención pedagógica, obviamente nos estamos enfocando prácticamente en la manera como le llegamos al estudiante, la manera como nosotros vamos a interactuar con ese estudiante. Por ejemplo, intervención quiere decir llegar a, ¿sí? Las dificultades específicas del aprendizaje, digamos que los trastornos también reagrupados, es a lo que le llamamos trastornos dislexia, dispraxia, así como también ciertas manifestaciones incluidas como discalculia, disgrafía y todo ello, ¿verdad? Entonces, eh, en este módulo, más específicamente, hablaremos sobre lo que es las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas y las intervenciones que se deben hacer a los estudiantes en el aula de clases neurodiversas. ¿Qué pasa con las funciones ejecutivas? ¿O qué son las funciones ejecutivas? Es ese conjunto de habilidades, ¿sí? Habilidades cognitivas de alto nivel, ¿sí? No es cualquier habilidad que realice el niño, es de alto nivel. Son las que nos permiten planificar, nos permiten organizar, nos permiten iniciar, nos permiten regular y evaluar nuestra conducta para alcanzar metas, ¿sí? Las funciones ejecutivas, podemos poner un ejemplo que son como un director de orquesta. Un director de orquesta de nuestro cerebro, que son esenciales para el aprendizaje, para la resolución de problemas y para la adaptación de ese entorno. Entonces, en el contexto de las aulas neurodiversas, donde conviven allí estudiantes con diferentes formas de procesamiento cerebral, como lo es el TDAH, como lo es el trastorno del espectro autista, que es el TEA, y como son los trastornos del aprendizaje, específicamente más la dislexia, entre otros. Entonces, allí la comprensión y el apoyo de las funciones ejecutivas son cruciales. ¿Por qué? Porque estas habilidades suelen ser áreas de bastantes desafíos para muchos de nuestros estudiantes. ¿Qué sucede? Y les voy a explicar algo importante en lo que tienen que ver los procesos cognitivos. El proceso cognitivo es ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Si hay alguna afectación cerebral o neuronal, el proceso cognitivo se da a un ritmo de aprendizaje mucho más lento. ¿Qué pasa con estas funciones ejecutivas? ¿Qué pasa con estas funciones ejecutivas? Un estudiante con TDAH, ¿o por qué tiene TDAH un estudiante? Porque hay una parte de su cerebro, específicamente corteza prefrontal, que no maduró a nivel normal como los demás chicos a su edad, ¿sí? El niño nace, pero en ese proceso de maduración, ¿sí? Del cerebro, hubo esta parte, corteza prefrontal, que se quedó pues un poco más lento. No quiere decir que no maduró, sí maduró, pero a un paso más lento de lo normal. Esto incluye entonces, esto incluye entonces que el niño, la niña con TDAH, presenta cierta dificultad para planificar, para organizar, para iniciar,
para regular sus impulsos y para evaluar esa conducta, para alcanzar unas metas. Ese control inhibitorio tiene dificultad. Entonces allí, ¿cómo vamos nosotros a hacer esa intervención pedagógica? ¿Cómo yo puedo aplicar estrategias en ese estudiante? Hay ciertos componentes claves de las funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Es esa capacidad que nosotros eh, mantenemos, ¿sí? Para manipular una información en la mente y por corto periodo de tiempo para usarla en una tarea. Por ejemplo, me dieron unas instrucciones que a las 6:30, el 24 de junio, inicia el diplomado en necesidades específicas de aprendizaje y talentos excepcionales. Entonces, allí una persona que esa capacidad de mantener la información la tenga, digamos que de manera irregular, ¿sí? No es que no la tenga, sino que la tenga de manera irregular, estas funciones ejecutivas le va a afectar en su diario vivir, ¿verdad? Lo tenía en la mente y pues ahí es donde hablamos del olvido o la memoria. La inhibición de respuestas tiene que ver con el autocontrol, que es esa habilidad para poder suprimir, para poder frenar esos impulsos, las distracciones o acciones que son irrelevantes para la tarea. Por ejemplo, no interrumpir, no reaccionar impulsivamente, ignorar ruidos. También son ciertas dificultades que tienen estos chicos con TDAH. Por ejemplo, el profe está hablando. ¿Qué nos dice el profe? Cuando el docente habla, ustedes están en silencio, escuchando atentamente. Entonces viene aquel niño que tiene ese control de impulsos, esa inhibición de respuesta un poco, eh, digamos, con dificultad, ese autocontrol con dificultad, es el que termina la frase que está diciendo el profe, que contesta una pregunta sin una coherencia, porque el profe no ha terminado la pregunta, él no ha podido retener esa información. También se habla de una flexibilidad cognitiva, que es la capacidad para cambiar ese enfoque, para adaptar el pensamiento a las estrategias ante nuevas situaciones o ante nuevos problemas, cambiar de tareas. Hay una consideración como tal entre diferentes perspectivas, ajustar un plan, todo esto lo hace esa flexibilidad cognitiva. La planificación que nos hace son habilidades para establecer unas metas. Planificamos, voy a ahorrar tanto tiempo para eh, hacer una compra para este proyecto, ¿verdad? Voy a preparar el bolso que me voy a llevar para el colegio. Entonces en el bolso va el cuaderno, va el lapicero, va la tijera porque necesito hacer, o sea, hay algo planificado, ¿sí? Este material que me voy a llevar lo necesito. Eso es planificación. Estos chicos presentan una dificultad allí porque hay una eh, interacción, no, hay una irregularidad en su corteza prefrontal. Eh, Hablando de las neurodivergencias y las funciones ejecutivas en el aula, entonces podemos decir que esa aula neurodiversa es común que estudiantes con este tipo de situaciones tiendan a crearles estrategias para el desarrollo del funcionamiento de estas habilidades. Por ejemplo, el TDAH suelen tener ciertos desafíos en la inhibición, en la impulsividad, en la distracción, en la memoria de trabajo y también en la planificación. Es fundamental entender que estas no son fallas. Ojo, que el niño interrumpe, que el niño se levanta, que el niño se sienta, que el niño se trepa en el pupitre, que el niño me borró el tablero, en un momento se levantó y borró el tablero, que el niño
se levantó y le tiró el cuaderno al suelo al compañero. No son fallas, no son mal comportamientos, son diferencias en su proceso neurológico que requiere como tal un enfoque educativo adaptado y comprensivo. Es lo que hay que tener en cuenta allí. Es una diferencia en su proceso neurológico. Entonces, ¿qué intervenciones se pueden hacer en el aula? Intervenciones y estrategias en el aula, por ejemplo. Las intervenciones deben ser proactivas, estructuradas, deben ser consistentes, con un enfoque de enseñanza explícita y la creación de un ambiente de apoyo. Entonces hay que estructurar y hay que organizar el aula y las tareas, hay que hablarle con claridad, con predictibilidad, organización del espacio, desglosarle las tareas, darles instrucciones claras y concisas. Bueno, cuando estemos tratando este tema del TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, vamos a dar ciertas pautas claras que eh, tienen que ver con cómo ayudarlo. Por ejemplo, cuando tiene falta de atención, tiene inatención, dificultad en la atención, presenta hiperactividad e impulsividad o su TDAH es combinado. Tiene TDAH inatento y también presenta TDAH hiperactivo impulsivo, que viene siendo el tercer tipo de TDAH. ¿Usted cree que algunos problemas del aprendizaje pueden ser hereditarios? Totalmente de acuerdo, compañera Jacinta. Los trastornos del neurodesarrollo, según los hallazgos de la neurociencia, tienen un fuerte componente genético o hereditario. Esto significa que si el padre o la madre de familia cercano tiene un trastorno del aprendizaje, pues obviamente existe una mayor probabilidad o posibilidad de que el niño también lo presente, ¿sí? No se trata de que existe un gen único, no es eso. No es un gen único para la dislexia o para el TDAH, sino que suele ser una condición poligenética. Es decir, que esto va influenciado por la interacción de múltiples genes. Además de ello, pues la manifestación de estos trastornos también están influenciados por factores ambientales como el entorno de desarrollo, la malnutrición, la exposición a toxinas, el apoyo educativo, también tiene mucho que ver con esto. Pero uno de los más importantes es el genético. Es lo que se conoce como la interacción genético-ambiental. Bien, eso lo vamos a ver ahí en el módulo 2. En el módulo 3 hablaremos sobre las capacidades y los talentos excepcionales. Eh, Cuando hablamos de capacidades y talentos excepcionales, pues como les decía ahorita cuando iniciamos, ahí hablamos de que existe un coeficiente intelectual alto, ¿verdad? En ese estudiante. Es ese individuo, es ese niño que posee un potencial o significativo, un desempeño significativamente superior al de sus pares de la misma edad, o en una o varias áreas específicas. Ese es el concepto que debemos tener claro cuando hablamos de talentos excepcionales o capacidades excepcionales. Eh, a una capacidad intelectual global superior a la media es lo que le llamamos capacidades excepcionales o altas capacidades, como en algunos momentos lo encontramos. La persona con capacidad excepcional suele tener un alto rendimiento
en diversas áreas cognitivas, como en el razonamiento, como en la memoria, como en la comprensión, como en el aprendizaje. Y pues se caracteriza porque tiene intereses variados. Esta persona puede tener intereses en diversos temas, curiosidad por múltiples temas. Suele ser muy perfeccionista. Ellos a menudo son muy autocríticos y buscan siempre la excelencia en sus tareas. Por ello es que a esta población también hay que tenerle en cuenta la flexibilidad y los ajustes. ¿Sí? Suelen tener habilidades para resolver problemas, o sea, son capaces de encontrar soluciones creativas y eficientes a retos complejos. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Organización Mundial de la Salud suele definir una persona con capacidad excepcional a aquella que cuenta con un coeficiente intelectual superior a 130 en pruebas estandarizadas. Esta prueba la hace un neurólogo, un neuropediatra, un neuropsicólogo, ¿sí? La prueba de coeficiente intelectual. Este, este, este especialista es quien emite pues esa información de el coeficiente intelectual como tal. ¿Cuál es ese número? ¿Sí? Entonces, para categorizar o caracterizar a un individuo, a un estudiante con capacidades excepcionales, debe tener un coeficiente intelectual superior a 130. Hay un plan de acción para cada diagnóstico. Bueno, aquí estoy leyendo algunos mensajes. Es que hay muchas, miren que cada uno tiene ustedes, tiene usted una, cada uno de ustedes tiene una pregunta aquí en el chat. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos varios momentos de la clase. En ese momento de la clase específico de hacer preguntas, de responder preguntas, de retroalimentación o de el aporte de ustedes, bueno, yo no terminé de dar esa información. Es donde ustedes pueden hacer preguntas porque, mire, tengo casi 10 mensajes sin leer y cada uno tiene una pregunta. Entonces no puedo responderles a todos al tiempo y se van a quedar sin respuesta. Es mejor, pues, al momento del stop, del pare, pues ya viene siendo mañana porque eh, hoy como es una generalidad, a veces nos enfocamos en un solo tema y pues obviamente no lo podemos hacer así. No lo podemos hacer así porque debemos avanzar. Entonces, las capacidades excepcionales son más globales, ¿sí? Las capacidades excepcionales son más globales. Los talentos excepcionales se manifiestan en un área o en un campo disciplinar específico. Ojo, no debemos confundir talentos excepcionales con capacidades excepcionales. Sí van muy de la mano y sí van ligados, pero en el talento excepcional, en este aspecto, se manifiesta más a un campo disciplinar específico, donde ese niño, esa niña demuestra un gran desempeño potencial o superior. No necesariamente implica una capacidad intelectual global por encima del promedio, sino que tiene una habilidad sobresaliente en un área particular. Esos son los talentos excepcionales. Mientras que la capacidad excepcional digamos que se cualifica, ¿sí? Como superior a 130. El, el, el talento excepcional implica esa capacidad intelectual, perdón, a, esa, a ese potencial en cuanto a una habilidad específica. Por ejemplo, el talento artístico.
¿verdad? Hay chicos que tienen una destreza impresionante en música, en pintura, en escultura o en danza. Aquí entonces focalizamos a Gardner cuando nos habla de las inteligencias múltiples. Hay chicos que presentan un talento deportivo impresionante, habilidades físicas, estrategia superior en una disciplina deportiva. Hay otros que tienen un talento científico matemático, hay una gran aptitud para el razonamiento lógico, el cálculo, las investigaciones o la comprensión de principios científicos. También hay otros que tienen un talento tecnológico, una capacidad destacada para comprender y para manejar el sistema informático. Sí, toman un computador y lo desarman y lo arman con una habilidad. Hay otros que tenemos talentos en liderazgo social, en emprendimiento. Hay en ese individuo un potencial para influir, para organizar, para motivar a otros y pues también poder innovar y poder desarrollar proyectos. Entonces mira que cada uno, cada uno de nosotros tenemos ese potencial. ¿Cuál es la diferencia clave y cuál es la relación? La capacidad excepcional es global, ¿sí? Es eso que esa habilidad de conocer, de entender, planificar, entender en general, mientras que el talento excepcional es mucho más específico. Una persona con capacidades excepcionales puede tener talentos en varias áreas, mientras que una persona con talento excepcional puede destacar solo en una, sin necesariamente tener un coeficiente intelectual globalmente superior a 130. Entonces, mira que, por ejemplo, un chico con síndrome de Down puede tocar perfectamente un piano. Hay un talento excepcional. Ahí hay un talento excepcional, pero como es un individuo neurodivergente, cambia entonces la terminología también por una doble excepcionalidad. La doble excepcionalidad se refiere a esa combinación que hay allí entre una capacidad o un talento excepcional con una discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, un niño superdotado con dislexia o con TDAH, que lo existe, ¿sí? Un niño, como les digo, con síndrome de Down, pero pinta muy bien, maneja los pinceles muy bien, maneja un instrumento muy bien. Entonces allí nos damos cuenta que hay una doble excepcionalidad. Mientras que la superdotación, como anteriormente se le llamaba, a menudo pues se considera una subcategoría dentro de las altas capacidades que se caracteriza por un coeficiente intelectual muy elevado en todas las áreas. También se necesita una identificación y se necesita apoyo. Ellos también requieren apoyo. La identificación de los talentos y capacidades excepcionales es crucial para poder brindar ese apoyo educativo adecuado en estos chicos, porque implica una evaluación interdisciplinaria por parte de especialistas que considere no solo una prueba de coeficiente intelectual, sino que también se le deben hacer unas observaciones de comportamiento, de sus intereses, de su creatividad y obviamente el desempeño de las diferentes áreas. En general, a todo ello entonces es reconocer el potencial entre los talentos, las capacidades excepcionales. Esto es fundamental para que estos individuos desarrollen ese máximo potencial y contribuyan significativamente a la sociedad. Bueno, allí vamos a ver todo ello, también los apoyos que requiere. Vamos a ver, veo acá 9 preguntas. 9, ¿qué día será el encuentro? No es un poco de agua para que podamos continuar explicando, profe. Sí, muchas gracias. Bien. En el último módulo, en el módulo número 3, vamos a hablar entonces de aprendizaje de la lectoescritura y sus implicaciones.
¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, aquí lo voy a explicar de manera generalizada. Primeramente, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de lectura a nivel cerebral? En este módulo vamos a brindar muchas estrategias. eh, Nos enfocamos mucho más en la educación inicial, en el proceso lectoescritor desde la primera infancia, desde la educación inicial. Sabemos que en la educación inicial o en la primera infancia, que oscila desde el nacimiento hasta los 6 años, se habla de desarrollarle en el niño todas las dimensiones o todas las habilidades que se le debe desarrollar mediante las actividades rectoras, ¿verdad? Las actividades rectoras. En las actividades rectoras se trabaja allá las profes de educación inicial, educación en primera infancia. A ver si recuerdan cuáles son las actividades rectoras. Son 4. Arte, muy bien. ¿Cuál más? Literatura. Ahí está, literatura, lectura. Exploración del medio, muy bien. Falta uno. Arte. Falta uno que podríamos decir que, bueno, todos son importantes, pero uno que se da en todo momento, que viene siendo el juego. Muchas gracias a los compañeros que me colaboraron. Actividades rectoras, no se nos olvide, juego, arte, exploración del medio y literatura. ¿Sí? Todo esto implica el proceso de aprendizaje en la lectoescritura. Entonces, ¿por qué desde la primera infancia? En la primera infancia, compañeros, es donde se centran las bases del conocimiento. En la primera infancia es donde se cimienta todo ello, todas esas habilidades que queremos que el niño vaya fortaleciendo en su proceso de aprendizaje en adelante, ¿verdad? Para escribir bien, tuvo que haber desarrollado una habilidad de motricidad fina y gruesa. Para hablar bien, tuvo que haber desarrollado o estimulado habilidad lingüística. Entonces, en todos esos casos, pues es importante que se trabaje como tal, que se trabaje como tal eh, esas habilidades en los niños. Por eso, en esa primera infancia se trabajan dimensiones. Dimensión cognitiva, dimensión artística, dimensión social, dimensión creativa y dimensión corporal, ¿cierto? Todos ellos con actividades rectoras. Tiene que ver con que lo que el niño va a aprender, lo puede aprender jugando. Si el niño va a expresar por medio de su cuerpo lo que entendió, lo puede hacer con arte, teatros, obras de teatro, concursos de baile, pintura, dibujo, coloreado, rasgado, todo ello, ¿verdad? Listo. Entonces dice, así mismo, profe, prácticamente el niño en la primera infancia es el que se da el verdadero aprendizaje en la lectura. Teniendo en cuenta que hoy es la introducción, ¿hasta qué hora? Bueno, profe, hoy vamos hasta las 8. Bueno, ya casi son las 8, ya casi finalizamos. Pero luego no se van a desconectar porque bueno, aquí está con nosotros en la sala, tiene una información importante para darnos. ¿Sí? Yo aún no he terminado. Entonces, no se desconecten porque esta es la información puntual que ustedes deben tener para adquirir el material de apoyo, ¿vale? Y para comprender cómo se da el proceso en la corporación, los que por primera vez nos acompañan, los que ya pues tienen bastantes, digamos, experiencia en otros cursos, pues ya más o menos conocen la interacción. Bien, entonces, en este módulo 4
vamos a hablar sobre el aprendizaje de la lectoescritura y sus implicaciones, lo que tiene que ver mucho con esto, nuestro cerebro. El proceso de lectura a nivel cerebral es una actividad muy compleja, ¿sí? Ella implica la coordinación de varias áreas del cerebro. Entonces, implica que percepción visual. Cuando nosotros leemos una palabra, la luz que refleja el texto entra por nuestros ojos y es procesada por la corteza visual primaria, que está ubicada prácticamente en el lóbulo occipital. Detecta las formas y detecta los patrones de la letra. Mira que desde muy niño es importante que al niño se le desarrolle esa habilidad de primero motriz. Este movimiento es el que le va a permitir tomar el lápiz y girar para hacer una grafía, ¿verdad? El reconocimiento de letras y palabras. Luego que se da la información visual, se envía a una región específica que es la que llamamos área de la forma visual de las palabras, ¿sí? Que está localizada en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo occipitotemporal. Es aquí entonces donde el cerebro reconoce que está viendo letras, las identifica como palabras conocidas y accede a su ortografía almacenada. Así más o menos se da el proceso. Aquí, cuando estemos allí, vamos a ir desglosando y explicando una a una. También tenemos la asociación fonológica. Una vez reconocida la palabra, el cerebro la convierte en sonido. Esto ocurre principalmente en el área de Wernicke, así, hablándolo textual. Yo en inglés muy poco, entonces lo hablo textual. El área de Wernicke, que es el lóbulo temporal izquierdo, y se encarga de asociar las palabras escritas ya con su verbalización, con su pronunciación y con el significado. También se da la comprensión del lenguaje. Después, otras áreas como el área de Broca, lóbulo frontal y el cortés prefrontal intervienen en la comprensión gramatical. Entonces, por eso es que la comprensión gramatical para aquellos niños que presentan TDAH es un poco eh, débil. Además, ayuda a interpretar el significado general del texto. Luego allí se trabaja la memoria del contexto, que viene siendo la memoria de trabajo. En la corteza prefrontal se mantiene la información relevante mientras lees y el hipocampo le ayuda a relacionar lo que lees con los recuerdos previos de esos conocimientos generales. O sea que debe haber un conocimiento previo para que haya un aprendizaje significativo. Todos estos procesos ocurren en milisegundos y de una forma muy coordinada. El cerebro no sigue estos pasos de manera estrictamente lineal. Más bien hay una red neuronal distribuida que es la que trabaja de manera paralela y pues obviamente también dinámica para que se dé este proceso. O sea que hay una coordinación en la red. Bien, entonces allí pues vamos a ver ejercicios prácticos eh, para trabajar el proceso de lectoescritura. Bien, se le escucha abajo. Okay. Bueno, entonces, compañeros, estos son los 4 módulos con los cuales nos vamos a encontrar a partir del día de mañana. 4 módulos académicos que tienen mucha información. Hay 74 diapositivas, muy posiblemente anexe otras, eh, pero igual el compendio de todas ellas, finalizando el diplomado, se las volvemos a recargar ese material de apoyo.
¿vale? Entonces, vamos a estar atentos a la explicación que nos va a dar nuestro coordinador, profe San Miguel. Buenas noches, gusto en volver a verlo. Buenas noches, profe. ¿Cómo me le ha ido? Excelente, gracias a Dios, profe. Volvió la unión, ¿no? Ah, pues. De eso me estoy dando cuenta ahora. No sabía. Pues. Buenas noches, compañeros. Les habla Ricardo San Miguel, coordinador general del Diplomado de Necesidades Específicas del Aprendizaje y Talentos Excepcionales. Bueno, compañeros, quiero saber por el chat cuántos egresados se encuentran. Me regalan la palabra yo. Que hacen que ellos no puedan o logren los objetivos de Eso, rapidito. Gracias, Kevin, por responder. Igual, Liliana Gómez. Bueno, son muchos los que están respondiendo. No quisiera, bueno, mencionarlos a todos, pero también el tiempo es corto, ¿cierto? Pero vamos a ver si alcanzo aquí a Adelaida Mercedes, darle las gracias a Rosario Mejía, Ana Borbón. Gracias, muy amables. Continuamos con el desarrollo. Bueno, habrá tiempo para eso. Compañeros, por acá por el chat, muy atentos, les voy a compartir el enlace del grupo académico. Este grupo de WhatsApp les permite a ustedes ir recibiendo a medida que va avanzando el diplomado material académico y lista de clases grabadas. ¿Listo? Para los que siguen respondiendo con el yo, muchas gracias. El caso acá de González, bueno, Marjorie. Ingrid Durán, Jenny Mercedes, Irene Méndez, gracias, muy amables. Finlandia, dice excelente. ¿Cómo hago el pago de Puerto Rico? Bueno, sobre el pago vamos a hablar el día de mañana, compañeros. Permítanme acá un momentito. Especial para poder generar esa estrategia. Ya. Sí, donde yo permítanme un momentico. Toda la población, o sea, todos los estudiantes. Lo voy a compartir nuevamente por acá por el chat. Les sigo compartiendo, compañeros. No lo logran, ¿sí? Que muchas veces son esos casitos que tienen un diagnóstico. Entonces ahí es cuando yo digo, entonces hago el ajuste. Voy a revisar acá a ver si ya van ingresando. Niños ya con situaciones especiales donde necesito hacer algún ajuste personalizado para él, que no le va a servir al otro sino solo a él. Y ahí es cuando que es para las necesidades. Entonces los dejo mañana nuevamente. Nos conectamos a las 6 de la tarde. Ya como hemos avanzado en tema, hicimos una retroalimentación general y entramos ya a estrategias, entonces automáticamente continuamos con estrategias socioafectivas y continuamos ya con el resto de tiempo. ¿No? Entonces mañana los espero nuevamente a las 6 de la tarde, que tengan feliz. Bueno, sigo compartiendo por acá, compañeros. Muy buenas noches para todos, compañeros. Nuevamente por este medio su fiel servidor, David San Miguel. Compañeros. Bueno. ¿Cuánto le muestra usted ahí, profe, de los que van ingresando? Voy. Sí están ingresando bastante, ya voy. ¿Cuántos hay? Okay. 100. Listo. 101, 102. Sí están ingresando. Okay. Bueno, quiero recordarles que la Corporación Internacional Líder en Latinoamérica, en cabeza de nuestro director Luis Carlos Prada, los ha invitado a recibir una formación gratuita que incluye material académico y clases grabadas. Entonces, pues eso espero que desde un inicio lo tengan muy claro. Otra cosa que quiero que tengan muy claro y es que la adquisición del certificado a nivel de diplomatura por 140 horas tiene lo tienen a través de un aporte social o un aporte administrativo. Pero de eso vamos a hablar el día de mañana para no confundirlo con tanta información. Entonces, por eso no se preocupen. También quiero decirles que
los estudiantes que realicen este aporte les dará la participación y certificación al Congreso Internacional en Educación que se realizará del 4 al 5 de julio. Entonces, para que lo tengan ahí como presente. El valor ese es muy irrisorio, eso lo van a conocer el día de mañana, aunque ya muchos lo conocen porque se ha estado compartiendo el brochure. Entonces, para que se saquen el tiempito y lo vayan leyendo en la última página, ahí aparece. Pero de eso vamos a hablar el día de mañana, del proceso de certificación a nivel de diplomatura y también algo de información sobre el Congreso. Entonces, sigamos por acá, por el chat, muy atentos para que sigan ingresando los que no han podido. Ya me están escribiendo por el interno que no han podido ingresar. Entonces, tengan en cuenta que la sala en este momento se congestiona. Compañeros, muy importante que estén agregados todos al grupo académico, por favor. Voy a ver si vamos a revisar por acá para ver si me permite visualizar. Compañero, pues, para dar rápidamente 118 me aparecen a mi profe. 118. Pero faltan más. Sí, hay 100, ya, acá muestra 129. Pero vamos bien en cuanto al ingreso. Pues lo digo por el tiempo y por la congestión y todo eso, pero entonces, por favor, sigan intentando. Les recuerdo que nuestros coordinadores o asesores no les van a pedir a ustedes un código ni les van a enviar un link para que se cambien de grupo. Entonces, se los digo a manera como de advertencia para que cuiden sus datos, porque a lo mejor es para clonar su WhatsApp o para hackearlo. El diplomado tiene un valor, claro que sí, para Colombia bueno, que no tengo el datito, poquilla se lo voy a pasar. Lo que pasa es que el tema de la primera jornada es netamente académico, pero yo le averiguo por acá, permítanme un momentito. Latinoamérica, que recibe fuera de Colombia, está haciendo su aporte administrativo, tanto en Western Union, PayPal y dice pago de débito crédito o PCI. Compañero, las personas que han hecho su aporte administrativo por Western Union, por favor, tengan su grupo de cargo de la web, su aporte administrativo. Cada uno para poder intentar. Bueno, ya les tengo el dato, es de 90,000 pesos si resides en Colombia, si resides fuera de Colombia, $26. Muchas gracias, por acá alguien dijo $26, gracias por responder. Por acá también respondió $26, claro que sí. Una duda, si ya lo pagué, yo no tengo que seguir pagando. O sea, claro, bueno, listo, es un solo pago. ¿Ya? O sea, ya si usted hizo el pago para la certificación del diplomado, no tienes que pagar nada adicional por asistir y certificarte en el Congreso. Es un único pago. Eli de República Dominicana dice, ¿cuál sería el costo del certificado? Para República Dominicana serían, bueno, yo dije que no iba a hablar sobre... Pero me va a tocar, ¿cierto, profe? Sí, ellos son muy inquietos en preguntas. Bueno, listo. Entonces, pues ya le voy a decir así rápidamente, compañeros, porque no quiero que se me pierdan del ingreso al grupo académico. En ese grupo académico está la profe Vilma para que lo tengan muy en cuenta, ¿vale? Entonces la idea es que tengan también ese acercamiento, ya saben que es netamente académico, ahí no se pasan medios de pago ni nada para nada de eso, porque es netamente académico. Por eso la importancia de que entren en este grupo. Entonces vamos a averiguarles por acá, bueno, para los que residen en República Dominicana, bueno, $26, ¿cierto? Para los que residen en República Dominicana son, bueno, aquí se me fue otra vez. Son 1,542 pesos dominicanos. Si usted reside en Guatemala son 199 quetzales. Si usted reside en Perú son 93 soles.
Si resides en Nicaragua, 956 Quisiera saber qué cordobés. Si resides en Costa Rica, son 13.148 colón costarricenses. Si usted reside en Chile, son 24.335 pesos chilenos. Si usted reside en Argentina, son 30.524 pesos argentinos. Si usted reside en México, son 493 pesos mexicanos, aproximadamente, ¿no? Vamos a ver, de Uruguay, 1.051. ¿A quién no he mencionado? Ah, Ecuador, $26. Allá se maneja pues el dólar como tal, ¿no? Honduras, ya bueno, ya dije Honduras, vamos a repetirlo acá nuevamente. Honduras, 678 lempiras. República Dominicana. República Dominicana son 1.542 pesos dominicanos. Voy a repetir nuevamente, ¿vale? Así, país por país, pero para que presten atención, por favor. Voy a mencionar la moneda local en lo que le va a salir nuevamente. Bueno, para México, 493 pesos mexicanos. Para Guatemala, 199 quetzales. Para Honduras, 678 lempiras hondureños. En dominicano son 1.542, en Perú 93 soles, para Nicaragua son 956 cordobés, para Costa Rica son 13.148 colón costarricense, para Chile son 24.335 pesos chilenos, para Argentina 30.522 pesos argentinas, para Uruguay 1.051 pesos uruguayos, para Paraguay son 207.534 guaraní. México, 493 pesos mexicanos. Ecuador, 26. Ah, Panamá, claro, si me hizo falta Panamá. Igual, $26 o 26 balboas. República Dominicana, nuevamente les digo que son 1.542 pesos dominicanos aproximadamente. Algo para pagar si vivo en... Ok, miren, los medios de pago son PayPal, Western Union, MoneyGram o a través de una transferencia con tarjeta de débito o crédito, ¿vale? Entonces, pues, son cuentas fáciles de conseguir. Si no la tienes en el momento, puedes preguntar con algún conocido, ¿no? Alguien muy de confianza o de pronto un familiar si maneja alguna de estas cuentas o que les pueda colaborar. Se le olvidó Puerto Rico. Puerto Rico son $26 porque allá se maneja el dólar, ¿cierto? Entonces sí, son $26. Bueno, nuevas respuestas, dice por acá, no veo el grupo. Les sigo compartiendo el link del grupo académico, compañeros. Agradecimiento a la profe Vilma por haber aceptado nuevamente estos proyectos, participar de estos proyectos educativos. ¿Cómo le fue con la profe Vilma? Por favor, por acá por el chat, ¿cómo le fue? Comunícate con los administradores del grupo de WhatsApp. Por el chat, los leo acá. Excelente, muy bien, excelente. No ha mandado nada. Depende felicitaciones. Ok. Muy bien, excelente, excelente ponencia. Muy bien, excelente, excelente. Apenas estamos comenzando, compañeros. Me han hecho muchas preguntas por el tema de trastorno y todas esas cosas. Entonces, o tipos de trastorno, eso lo van a ver acá con la profe Vilma, así que tengan paciencia. Gracias, David, por el comentario. Igual, María Guadalupe, que también dice, bueno, excelente, magistral. Una explicación muy clara, nos fue muy bien con la profe Vilma, excelente maestra. No dije el costo para Venezuela. Para Venezuela. Vamos a ver si me lo muestra por acá. Debido a que muchas personas que están haciendo aporte administrativo residen fuera de Colombia y pues nosotros entendemos que 2.694 bolívares. Compartan nuevamente el link, por favor, dice Karina. Ahí va. Ahí está. Es muy importante ingresar a este grupo, por favor, es netamente académico. Cuentas de transferencia para débito, crédito o PayPal o
Mañana hablamos claramente sobre el proceso de certificación para los que están interesados. Independientemente, miren, esta es una sala abierta al público. Independientemente si usted realiza el pago o no, usted tiene el ingreso libre de principio a fin, desde la primera clase hasta la última. Así que si quieres fortalecerte profesionalmente o personalmente, y si eres maestro, eres psicólogo o maestra, esta formación es para ti, ¿vale? Este espacio es muy importante, lo digo por todos los comentarios positivos que tenemos en nuestras redes sociales, por estos espacios que hemos abierto en temas de educación infantil y todo lo que tiene que ver con trastornos del neurodesarrollo. Así que son muchos los docentes que nos siguen, muchos los psicólogos educativos, los pedagogos. Así que este es un espacio para que lo aprovechen de principio a fin. Entonces, compañeros, les recuerdo el horario, es de lunes a viernes de 6:30 de la tarde, hora Colombia. Hora Colombia, 5:30 hora México. El brochure habla de una oferta hasta el 28 de junio, pero el 28 es sábado, por favor, para aclarar la fecha. Bueno, se hizo una prórroga para la fecha. Ya no quedó para el 28 para el sábado, sino que se le dio se les dejó para el día lunes, para el 30, si no estoy mal. Voy a revisar nuevamente acá. Ah, dice miércoles 28 de junio. Ah, sí, ahí hay que hacer una corrección ahí, compañero. Entonces, yo la hago y les actualizo un error humano, ¿no? Entonces, le hago la corrección o la mando a hacer y se la comparto por el grupo. Recibieron las clases grabadas y se pudieron buscar al día con estas clases y de igual forma todo. El día de mañana no podré conectarme a la sesión, ya que antes de inscribirme tenía una comisión. ¿Cómo puedo poner el corriente y no perderme el curso? Ok, María Guadalupe, mira. Para todos, ¿no? Las clases quedan grabadas. Quedan grabadas y esas grabaciones se van a enviar al grupo académico, a este link, a este grupo que les estoy compartiendo por el chat. Por eso le digo lo importante que deben hacerlo. Entonces, cuando usted se pierde una clase, entonces usted lo hace asincrónico. ¿Qué quiere decir? Que usted se conecta en el tiempo que usted disponga, puede ser el día siguiente, y ver nuevamente la clase con la grabación. No hay problema, no hay inconveniente con eso. Horario, por favor, me dicen por acá, ok. Vamos a ver si tengo los horarios por acá de todos los países. Vamos a ver. Van a recibir una certificación a nivel de diplomatura por 140 horas. Vamos a ver, vamos a buscar por acá. La certificación a nivel de comprensión educativa. Van a recibir 4 certificaciones. Vamos a ver por acá, necesidad específica. Por favor, aquella persona que necesite una... Pasa que estoy conectado del celular y así se me hace como más difícil a veces porque tengo ocupado el portátil en otra sala. Vamos a ver. Ya sea por vía transferencia o depósito o exterior. Si yo estoy en Honduras, quiero mandar y hacer mi aporte por pago, pero nunca. Bueno, ya casi les tengo el dato del horario por países. ¿Hasta cuándo se puede pagar? Gracias. Bueno, compañeros, por favor. Bueno, ya los tengo. ¿Qué tal les ha parecido la dinámica? Por ejemplo, para Ecuador es a las 6:30, Guatemala 5:30, Perú 6:30, El Salvador 5:30 p.m., Paraguay 8:30 p.m., Honduras 5:30 p.m., Chile 7:30 p.m., Nicaragua 5:30 p.m., Venezuela 7:30 p.m., Costa Rica 5:30 p.m., Uruguay 8:30 p.m., México 5:30 p.m., Argentina 8:30 p.m., Panamá 6:30 p.m., Miami 6:30 p.m., República Dominicana 7:30 p.m. Duración del diplomado son 9 jornadas más las 2 jornadas del Congreso. Son aproximadamente unas 10, 11 jornadas aproximadamente.
Bueno, repito el horario de los países, compañeros, presten mucha atención. Para Colombia, 6:30 p.m., Ecuador, 6:30, Guatemala, 5:30 p.m., Perú, 6:30 p.m., Salvador, 5:30 p.m., Paraguay, 8:30 p.m., Honduras, 8:30 p.m., Chile, 7:30 p.m., Nicaragua, 5:30 p.m., Venezuela, 7:30 p.m., Costa Rica, 5:30 p.m., Uruguay, 8:30 p.m., México, 5:30 p.m., Argentina, 8:30 p.m., Panamá, 6:30 p.m., Miami, 6:30 p.m., República Dominicana, 7:30 p.m., Bolivia, 7:30 p.m., España, 12:30 de la mañana. ¿A qué hora termina la clase? Bueno, generalmente son 2 jornadas, 2 horas de clase. 2 horas y media aproximadamente. El resto de las horas que nosotros certificamos en los diplomados, ustedes lo ven acá con trabajo recurrente. ¿Ves? Se van a hacer unos talleres ahí como trabajo autónomo. Pero lo importante, yo siempre le digo a los docentes que me gusta hacer más los conversatorios, así que les pido que esos talleres los transformen en conversatorios para que haya una mayor participación y para que puedan conocer más casos específicos, porque cada docente trae experiencias diversas, ¿no? O diferentes. Entonces nosotros aprendemos con las experiencias de los otros docentes, porque como les digo, no todos los casos que traemos o problemáticas en el aula, pues sí, son diferentes. Entonces es importante por eso conocerla. Este diplomado tiene validez en Colombia para la Secretaría de Educación. Bueno, miren, nuestros programas o nuestros diplomados son alineados según el decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, Ministerio de Educación Informal, el Ministerio de Educación Nacional, respondiendo la Yuri. Si vas a concursar, de pronto, bueno, donde te pidan número de horas, que son más o menos más de 415, algo así, o 420, con 3 diplomados aproximadamente, pues puedes cubrir esa necesidad. Hay una parte donde en la hora de concursar les piden educación informal. Los diplomados hacen parte de esa que les piden ahí. Ya saben que para escalafonar, pues lógicamente, pues con especializaciones o maestría. Eso. Bueno, para el resto de los países, México, bueno, República Dominicana aplicaba mucho para la parte privada. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como empresa privada, para nosotros en Colombia, los diplomas o diplomados, capacitaciones que realicen con empresas privadas son totalmente válidas. No, no metemos el tema normativo en educación pública porque no es que seamos indiferentes a esa norma, sino que para nosotros pues son bien válidas por ser empresa privada. Entonces igual para la empresa privada de otros países pues son también bien recibidos estos certificados. En Panamá creo que le exigen para nuestros diplomados, creo que es la constancia de los temas que vieron durante el diplomado para terminarlos de legalizar en la parte pública. Bueno, compañeros, no les quito más tiempo. Les recuerdo, mi nombre es Ricardo San Miguel García, coordinador general del Diplomado de Necesidades Específicas del Aprendizaje y Talentos Excepcionales. Agradecimientos a Daniel Marín por el mantenimiento, por la asistencia en la plataforma Zoom. Él siempre nos va a estar acompañando en todas estas jornadas. Entonces, a él también, pues, nuestros agradecimientos. Agradecimiento a la doctora Vilma también por haber apoyado o por haber aceptado participar nuevamente de estos espacios. Feliz noche para todos. Nos vemos mañana a la misma hora. Les pido permiso para cerrar la sala. Feliz noche para todos.